Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a continuar con el programa del diplomado en investigación clínica. Ya me había presentado con ustedes. Soy el doctor Moreno, urólogo, trabajo en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y sé que hasta el momento ya deben de haber revisado los modelos de estudios anteriores, que supongo que ya lo hicieron, ensayo cortes, casos y controles y pruebas diagnósticas, estudios de proceso o encuestas transversales, que todos son sinónimos. Y sin más, a mí me toca platicar hoy de ensayo clínico, que quizá es uno de los modelos que más leemos como médicos, ya que es el modelo por excelencia que utiliza la industria farmacéutica para lanzar un nuevo producto al mercado. Tras establecer la naturaleza de la enfermedad del paciente y pronosticar el curso habitual, la siguiente pregunta a respondernos es: ¿hay algún tratamiento que pueda cambiar el curso natural de la enfermedad de nuestros pacientes? Entonces, descubrir nuevos tratamientos requiere de buenas fuentes de posibilidades y modos rigurosos de establecer cada vez tratamientos más eficaces para llevar a mejor puerto a nuestro paciente. Entonces, aquí es donde entran los ensayos clínicos. Y nosotros, al proponer un tratamiento, tenemos una hipótesis que tenemos que comprobar de que tal o cual medicamento será mejor que otro. Y para esto tenemos que tener una muy buena pregunta de investigación. Y bueno, pues en los estudios observacionales nosotros no podemos alterar lo que está pasando en el curso de la investigación, pero en los estudios experimentales, como lo es el ensayo clínico, sí lo podemos hacer. Eh, y una de las interrogantes, y lo pongo en el planteamiento de, sé que van a tener que, aquellos que entren a la maestría, proponer un trabajo de investigación, tienen que recordar que el ensayo clínico todos lo queremos hacer, es altamente publicable, pero es un estudio que suele ser caro, que suele ser prolongado. Es un estudio que implica experimentación. Tenemos que ir a un comité de ética a defender el protocolo de investigación y claramente el paciente puede estar sometido a un posible riesgo. Y hay que entender, y por eso la pregunta de investigación es muy importante, que hay enfermedades o hay riesgos que no pueden ser contestados mediante un ensayo clínico, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos, pero quizá el más práctico es: yo no puedo crear un grupo aleatorizado para ver si el tabaco a largo plazo produce cáncer o no, ¿no? Yo me baso en un estudio de información de estudios observacionales, cortes, para resolver esta pregunta. Un modelo de ensayo no pudiera ser la respuesta siempre. ¿Cuándo realizar un ensayo clínico? Bueno, como ya les comenté al principio de la charla, esto normalmente lo vemos en los estudios de la industria farmacéutica que han pasado a la fase 1, la fase 2 y requieren varios pacientes, porque normalmente para demostrar diferencia entre estos grupos se necesitan muestras muy grandes. Y cuando las preguntas previas no han tenido una respuesta y cuando los estudios previos tienen pues fallas metodológicas, éticamente sería prudente contestar esto mediante un ensayo clínico. El estudio claramente, como ya comenté, tiene más riesgos, pero también es el que más potencial beneficios y avance en el conocimiento permite. Entonces, tenemos que entender que deben de ser los resultados trascendentes, que deben de ser factibles, y muchas veces queremos hacer un ensayo clínico, pero bueno, no tenemos el número suficiente de pacientes por el tipo de enfermedad, muchas veces no tenemos el patrocinio de la industria, esto implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y algo que no deben de perder de vista es que tienen una
documentación ética importante, como seguramente ya lo discutieron con la doctora Pérez en el apartado de ética de este curso. El ensayo clínico se lleva a cabo la inclusión a los pacientes en el estado basal de una enfermedad particular que yo quiero estudiar. Entonces, es bien importante establecer muy bien los criterios de inclusión al estudio antes de asignar la maniobra. Y voy a tener una maniobra que yo voy a controlar y por eso es experimental y los voy a seguir de un estado basal durante el tiempo. Por eso es un estudio también longitudinal, ocurre en tiempo real, es prospectivo y normalmente comparo 2, 3, el número de maniobras que estén planteadas y son las características típicas del ensayo. Entonces, si lo viéramos en el modelo arquitectónico de Feinstein, el ensayo clínico permite obtener información con tal calidad que intenta aislar el resultado que provoca una maniobra principal y controla de manera más objetiva todos los componentes que pueden participar en el desenlace o provocar una evaluación para evitar una evaluación sesgada del mismo. En la clase de sesgos que compartí con ustedes hace un mes, platicamos los sesgos que tienen que ver, por ejemplo, relacionados a la demarcación diagnóstica. Muchas veces eso no lo podemos evitar o con respecto a la maniobra y aquí en el estudio experimental no lo podemos evitar en otro modelo de estudio, pero en este sí, a diferencia de los estudios observacionales, podemos manipular la maniobra, lo que le confiere una característica única a este modelo. El diseño del ensayo clínico, gracias a su dirección y su seguimiento, permite evaluar en tiempo real el fenómeno de causa-efecto, ¿no? Es decir, recolecta la información planteada con fines de investigación de modo prospectivo a partir del estado basal. Y todos estos términos los vamos a desglosar en el transcurso de la charla con respecto a la relatividad de la comparación, el cegamiento de la maniobra, detección anticipada y cómo se analizan estos estudios, si por intención a tratamiento o por protocolo. Entonces, la asignación aleatoria en el ensayo clínico, que es una característica, busca generar grupos similares entre las maniobras y que tengan las mismas características de demarcación pronóstica y controla de manera más estricta aquellos fenómenos, maniobras periféricas que pueden alterar nuestro desenlace. Y la solidez está dada por la asignación de la maniobra. Acuérdense que esta es la característica más distintiva con los otros diseños, ya que tú puedes asignar de modo aleatorio la maniobra que busca generar grupos de condiciones en condiciones basales similares y con esto evitamos, si lo pensaron bien, el sesgo de susceptibilidad diagnóstica. Y también cegamos y estratificamos. Ahorita lo desarrollaré. La aleatorización tiene el objetivo de distribuir equitativamente todos los factores positivos y negativos y algunos que son conocidos y desconocidos que muchas veces están dados por el azar, ¿no? Y evita el sesgo de aplicación de la intervención. La asignación aleatoria, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos en nuestro estado basal quién puedo permitir entrar a mi estudio y luego los aleatorizamos para una maniobra activa y una maniobra control, o muchas veces es el famoso grupo placebo, y va a haber resultados positivos y negativos para cada una de las maniobras asignadas. ¿Cómo hacer esta aleatorización? Bueno, existen diversos softwares, ya con los que entran a la maestría ya los desarrollarán más adelante, que te aleatoriza cómo debes asignarle la maniobra a nuestro paciente. Uno puede ser como está
aquí el randomizer, pero si ustedes le ponen en Google aleatorización de maniobra, van a ver distintos softwares. Muchos de ellos cuestan. De hecho, los que paga la industria cuestan mucho dinero porque este es uno de los segmentos importantes de la investigación. Pero bueno, esto también puede ser tan sencillo como si hay 2 maniobras, tengo un listado de números nones o pares y según cómo se vaya haciendo la aleatorización de acuerdo a los números. Aquí un tip es bien importante que la persona que lo haga, si no van a depender de la industria, porque en la industria les digo cómo funciona, ustedes marcan un teléfono y él les dice maniobra A. Tú ya sabes que la maniobra es el sobre A y vas y se lo das al paciente. Traten de tener un personal totalmente ajeno a la aleatorización y que esté disponible todo el tiempo dentro de sus servicios, y puede ser tan fácil como dejarle ya asignados sobres y que ustedes vayan y estén recogiendo los sobres para hacer esta parte del estudio. Entonces, aquí algo muy importante de los ensayos clínicos y que se tienen que fijar, prácticamente la tabla 1 de todos los ensayos clínicos habla acerca de la misma cuestión. Nos van a dividir entre 2 tipos de tratamientos, como lo ven en la diapositiva, 2 tipos de tratamientos que los grupos sean iguales. Ese es el objetivo, que haya exactamente igual de número de pacientes de hombres o mujeres de más de 75, que fumen, que pertenezcan a todas estas razas étnicas. Y aquí esto aplica a un estadístico que normalmente ya en muchos estudios no lo ponen, pero asumimos, los que ya tomamos este tipo de cursos, que las P son no significativas, lo cual implica que son iguales y ambos grupos son comparables. Luego viene el cegamiento. El cegamiento de la maniobra busca principalmente evitar que mi subjetividad participe en la evaluación del desenlace. Con esto evito el sesgo de selección. Si yo a priori como investigador sé que le di la pastilla A, pues voy a lo mejor estar más pendiente de que ese paciente pueda presentar o no el efecto, ¿no? Entonces necesito estar cegado a la maniobra. Se subdivide en 3 categorías dependiendo del proceso de investigación, quién desconoce, ¿no? Entonces el ciego simple, el paciente es el que ignora el tratamiento que está recibiendo. El doble ciego, ni el paciente ni el investigador, ese sería el modelo ideal. Y luego el triple ciego, ni el paciente ni el investigador, pero el que analiza los datos tampoco lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que viene en esta diapositiva? Y sobre todo muchas veces los quirúrgicos tenemos este problema. Oye, pues yo no puedo cegar si le pongo la malla de polivinilo o le pongo la malla de neopreno al paciente, porque la veo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí, un cegamiento podría ser al paciente y al analista, ¿no? El investigador, pues ahí se tendría que salir de la jugada. Muchas veces tenemos problemas, oye, pues es que la pastilla A es en cápsulas y la pastilla C se da en tabletas. La industria hace este tipo invierte en crear que la medicina sea administrada de modo similar, pero muchas veces nosotros, con los recursos que tenemos, pues es difícil controlar el modo de administración, ¿no? Y otra cuestión que es importante es evitar, podemos utilizar el uso de dobles placebos. Para los pacientes que tienen distintas vías de administración, bueno, pues se pueden hacer simulaciones para tratar de compensar ese efecto, pero eso implica dinero. Y entonces muchas veces pudiera ser la limitante. ¿Cuáles ventajas y desventajas tiene?
creo que la principal es el estudio de causalidad por excelencia y permite reducir muchos de los sesgos que tienen que ver con susceptibilidad pronóstica, aplicación de la maniobra y controlar las variables confusoras. Ahorita vamos a ver qué es eficacia y efectividad. La validez es que muchas veces para demostrar las diferencias entre ambos grupos necesito muchos pacientes y es por eso que normalmente estos estudios tienden a ser multicéntricos. Son estudios de alto costo y si son enfermedades de desenlaces largos, se tienden a perder pacientes. Esto lo tengo que incluso sobreestimar al momento del cálculo del tamaño de la muestra. Tienen poco impacto para enfermedades emergentes o raras y los efectos adversos son limitados solo al momento del que el paciente esté durante el estudio y por eso muchos de estos estudios, cuando se autoriza el medicamento, pasan a la fase 4 de vigilancia, como lo pasó, por ejemplo, con la ranitidina, que ya dejó de comercializarse por efectos que se encontraron pues a largo plazo, ¿no? Entonces, hay enfermedades o preguntas de investigación que no se van a resolver con el ensayo clínico, no se sometan a rudeza innecesaria, hablen bien con sus demos, con sus tutores para ver si el ensayo sería la mejor opción, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre se puede realizar un ensayo clínico para estudiar la causalidad. Hay respuestas muy obvias. Este fue un estudio publicado a principios del siglo, muy famoso en British Medical Journal, que hacía una crítica constructiva acerca de la evidencia científica y que todo queremos que sea ensayo clínico o revisión sistemática, cuando en realidad hay preguntas que por clínica son muy obvias. Les invito a revisarlo. La conclusión evidentemente fue que el paracaídas pues sí previene la muerte relacionada a los cambios gravitacionales. Es una conclusión que suena obvia, pero vean cómo vale la pena leer la discusión de este artículo para entender que no siempre se tiene que utilizar pues un ensayo clínico. Y además hay otras consideraciones, ¿no? El control de factores que pueden afectar el resultado de la intervención. Siempre estratificamos con fin de evaluar, evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica y aún así puede ser que yo no controle todas las aristas de mi ensayo, ¿no? Entonces, recuerden que idealmente tenemos que tener un ensamble adecuado. Todo esto es un repasito de la clase que les di de sesgos, una adecuada demarcación diagnóstica con una estratificación pronóstica adecuada para hacer una repartición de las maniobras y que yo tenga igual probabilidad de tener ciertos grupos de una característica u otra dentro de mis grupos de análisis. Y esto lo vamos a ver en los análisis que normalmente vienen a la tabla, después de la tabla 1, cuando ciertas características de la estratificación pronóstica son muy determinantes, tienen que dividirme a los pacientes. A lo mejor no es lo mismo la respuesta en hombres que en mujeres, que en viejos, que en jóvenes. Eso, ¿cómo lo van a saber? Con un adecuado ensamble, una buena búsqueda de la información, pues ustedes son los expertos en su área y determinarán clínicamente qué es lo más justo a la hora de estar haciendo este tipo de divisiones al momento de hacer el análisis. ¿De acuerdo? Con respecto a cómo analizo los datos, y esto lo van a encontrar en el área de material y métodos, en los artículos que revisen y luego en la sección de resultados, es que yo voy a tener pacientes en el ensayo clínico que llegan a la meta. Es decir, que siguieron todo el proceso de todas las mediciones que yo tenía planteadas. Pero va a haber pacientes que se pierden porque falló el tratamiento, se salieron del ensayo por ciertas características
o en el IMSS se cambiaron de ciudad, ya no pudieron venir a la consulta, perdieron la seguridad social, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer dos tipos de análisis de modo anticipado, planear, ¿no? El análisis por intención a tratamiento, que se incluye en la evaluación el desenlace de los sujetos sin importar el apego a la maniobra. Es decir, yo castigo un poco mi ensayo pensando que no les fue bien, mientras que en el análisis por protocolo se suele conservar lo que podría ser la diferencia real en las maniobras, siempre y cuando las pérdidas hayan sido al azar. De otra manera, yo podría estar favoreciendo a uno de los grupos. Imaginen que los pacientes que no se apegan, los sujetos con más efectos adversos, y que estos son diferenciales entre las maniobras, o que no se apegan los sujetos con mejor o peor respuesta al tratamiento y esta fuera de igual forma diferencial entre los grupos. Entonces, de ocurrir esto, estaríamos cayendo en hacer un sesgo de ejecución. Entonces, siempre en el área de apartados, ver cómo los analizaron y normalmente debe de haber dos tablas de resultados, uno que se hace por intención a tratar y otro por protocolo. Nada más para recordar que estos ensayos normalmente vamos para entender el término de eficacia, efectividad y eficiencia. En la fase 1 vemos la seguridad farmacocinética y farmacodinámica en sujetos sanos. Luego viene la eficacia, es decir, la medicina está funcionando para lo que se utiliza en sujetos enfermos, pero son voluntarios. Y luego viene la fase 3, que normalmente son los ensayos clínicos. Yo utilizo un sujeto enfermo, ¿sí? Ahí yo voy a ver la eficacia y la efectividad y normalmente la incidencia de reacciones adversas o no. Y luego veo cosas poco frecuentes en las fases 4. Vean lo que es el proceso de tiempo, ¿sí? Por eso una medicina promedio incluso pudiera tardar hasta 15 años en ser comercializada por todas las cuestiones metodológicas que hemos puesto para escoger lo mejor. Y por eso la industria es entendible que quiere invertir a veces en cuestión de precios, porque pues tienen que recuperar la inversión. Esto es, al final para ellos es un negocio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eficacia, efectividad y eficiencia? Que esto es una de las cuestiones importantes, uno de los mensajes para llevar a casa de la clase de hoy. Eficacia es cuando se compara la maniobra activa contra el placebo o contra nada. Esta comparación pretende demostrar que la maniobra activa funciona mejor que no hacer nada o tan solo dar el placebo, ¿no? La efectividad es cuando la comparación de una maniobra activa, o sea, es decir, ya hay un tratamiento estándar o una regla de oro, un gold standard, contra otra maniobra activa, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa entre las medicinas es yo comparo contra el placebo, luego que veo que sí funciona, comparo contra otra sal para ver que la mía pudiera ser o no por alguna característica superior a la otra. O yo quiero demostrar al menos que la mía es tan efectiva como la otra, que muchos ensayos clínicos utilizan eso, porque es lo mismo tener, no sé, 2 estatinas o 2 alfa bloqueadores o 2 antihipertensivos y ECAs que controlen al menos igual una contra la otra, y eso hace que se necesiten miles de pacientes para demostrar equidad o igualdad, y por eso se suelen hacer multicéntricos. Y eficiencia se refiere al impacto de la maniobra una vez que se aplica en la comunidad. Entonces, por eso, ¿sí? Estamos ya en la medicina, en los ensayos clínicos, demostró efectividad y eficacia, porque todavía se hacen contra el placebo, y cómo se está comportando en la población general sería la eficiencia. Entonces, recapitulando, sustancia activa contra el placebo, eficacia; sustancia activa contra el tratamiento estándar, efectividad; y
eficiencia es cómo funciona, y esa es la fase 4 de los estudios a largo plazo. Hay que tomar en cuenta que en este grupo, si ustedes van a utilizar algún comparador que no exista y necesiten utilizar el placebo, hay un efecto que se llama el efecto placebo y se observa tanto en los clínicos como en los pacientes cuando saben que se está aplicando un tratamiento activo. Esto lo vemos los urólogos mucho en síntomas del tracto urinario inferior. Todos los medicamentos que utilizamos de manera habitual, normalmente se encuentra una buena respuesta placebo solo por ejemplo, estar cambiando sus hábitos higiénicos al momento de orinar y uno lo asume al efecto de la medicina. Aquí es bien importante que muchas veces cuando ya está comprobado que hay un tratamiento, no podemos utilizar el placebo porque sí, porque eso implicaría un conflicto ético. Es decir, yo no puedo volver al placebo cuando ya demostré que un grupo farmacológico hay una medicina que es muy similar y lo que quiero es demostrar que funciona también como la otra. Bueno, hay dentro de los diseños de los ensayos clínicos otros dos submodelos, por así decirlo. Esto tiene que ver con el ahorro a veces de medicamento, de recursos, quiero decir, no de medicamentos, y como lo pueden ser el estudio en paralelo o el estudio de tipo cruzado, donde las maniobras se llevan a cabo en tiempos sucesivos. Yo voy a la maniobra A y luego paso, después de un cierto periodo de tiempo, a una maniobra B, ¿sí? Y me convierto a sí mismo en mi propio control. Nada más hay que tener cuidado porque este tipo de modelos pueden tener el efecto de arrastre o carryover, donde yo al momento de introducir la segunda maniobra en condiciones basales, el sujeto ha cambiado por acción de la primera y la enfermedad puede cambiar a lo largo del periodo del tiempo entre la primera y la segunda maniobra. Entonces, esto es así como se vería el ensayo clínico cruzado. Y para finalizar, quisiera darles dos tips. Si ustedes están planeando hacer este tipo de estudios, es bien importante que conozcan dos cosas. Hay unas reglas para hacer este tipo de estudios que se llaman el consort, que es un checklist de lo que yo tengo que tener al momento de plantear un ensayo clínico, y si ustedes la quieren publicar en una revista en una revista peer review con un buen factor de impacto, les van a pedir este checklist y que ustedes informen. Ustedes pueden encontrar los antecedentes científicos en la página 5. Las intervenciones de cada grupo de manera detallada en la página 7 del escrito y así sucesivamente. Les invito a revisarlas. Y si su ensayo clínico, hay muchas revistas que piden que se registren en el Clinical Trials. Esta es una plataforma donde a lo mejor yo tengo una idea muy novedosa y empiezo a desarrollarla hoy, pero en China tienen la misma idea. Entonces, es servido para organizar un poco los ensayos clínicos para cualquier área de la medicina que se realicen a lo largo del mundo. Y esto te da un número de registro, ¿sí? Que sirve para, pues, quién fue el primero. Dos, sirve para, uno, pues es que ya lo están haciendo en China y a lo mejor ya hay respuestas. Yo puedo buscar aquí y digo, hijo, pues esta pregunta de investigación ya me la ganaron, ¿no? Tres, yo voy registrando cómo van los avances, qué está pasando, si yo tuve que interrumpir por un efecto adverso, ¿no? Que pues, fue muy grave y le advierto a la comunidad científica, ¿saben qué? No intenten tal estatina para esta enfermedad porque en este ensayo lo tuvimos que suspender. Entonces, revisen muy bien el Clinical Trial. Si ustedes trabajan en el IMSS, hay un departamento específico en el área de investigación que les ayuda a registrarse en este tipo de plataformas. Y sin más, les agradezco mucho. Nos apegamos a los 30 minutos y los veo el jueves.
Espero que en el chat que tenemos en WhatsApp me manden aquellos que tengan ensayos clínicos. La idea es hacer una crítica constructiva en el seminario que vamos a tener el próximo jueves. Les agradezco mucho y estamos en comunicación. Saludos.